Muy buenos días. En el día 332 comenzaremos con un nuevo libro de la Biblia, la primera carta a los Corintios. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Contiene 16 capítulos y 437 versículos. El propósito de esta carta es demostrar el amor como fuerza fundamental del cristianismo, ya que este amor ayuda a solucionar una cantidad de asuntos que pueden suceder en la iglesia que está compuesta de seres humanos, que somos imperfectos. En la primera carta a los Corintios, esta carta se escribió como lo expresé por el apóstol Pablo, con el fin de corregir algunos problemas de orgullo, inmoralidad sexual, uso incorrecto de los dones y malentendidos de las doctrinas cristianas básicas que habían en la iglesia de Corinto. El contenido de esta carta trata asuntos de divisiones internas dentro de la iglesia, inmoralidad, litigios entre hermanos, temas del matrimonio, el divorcio, incluso la soltería, la libertad cristiana, el culto público y celebración de la mesa del Señor, los dones espirituales, la doctrina de la resurrección, la gracia de Dios en la iglesia, entre otros. Hoy, en el día 332, leeremos los capítulos 1, 2, 3 y 4 de este libro de Corintios. Comencemos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si ha bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora leeremos el capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora leeremos el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ahora leeremos el capítulo 4. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, eh, antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Pero este hermano, pero esto, hermanos, lo he presentado. Perdón, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres.
por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 vemos que el Señor nos muestra que Él es un Dios de propósitos. Algunos han expresado que Dios es una fuerza y Dios no es una fuerza porque una fuerza no tiene propósitos. Él es el que sustenta todas las cosas y Dios en sustentar todas las cosas ha determinado tener propósitos con nosotros. Dentro de sus propósitos, Él quiere que nosotros seamos santos. Somos llamados a ser santos y eso lo vemos en el versículo 2 que dice así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en aquel lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si tú y yo hemos decidido invocar el nombre de Dios, hemos sido llamados a vivir una vida de santidad, una vida que agrade a Dios. Nuestra riqueza no está en tener dinero, en tener posesiones, en tener cosas materiales. Nuestra riqueza está en Dios y eso lo vemos en el versículo 5 que dice así. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Es importante que sepamos que tenemos un Dios que es fiel, un Dios que siempre permanece fiel, que no le cambian las circunstancias. Y eso lo vemos en el versículo 9 que dice así. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. También el Señor nos hace un llamado a la unidad, un llamado a que seamos uno. Y eso lo vemos en el versículo 10, que dice así, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Es la palabra de Dios para ti locura o salvación? En el versículo 18 nos presenta 2 tipos de personas. Personas que al escuchar la palabra de Dios piensan que quienes la predican están locos, que esta palabra no tiene sentido y propósito. Incluso dicen que el papel puede con todo, pero para otros, para quienes hemos decidido creer, esta palabra es salvación, es vida eterna. El versículo 18 lo muestra de esta manera. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No podemos jactarnos ante Dios. Me salté esta, perdón. El Dios que cambió lo débil en fuerte, versículo 27, que dice así. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios es maravilloso en tomar a alguien que decida o que le crea a Él. No busca personas que sean sabias en su propia opinión, que tengan mucho estudio, sino aquellos que, aun siendo débiles, quieran que les pueda hacer fuertes. Somos fuertes en Él, aunque débiles en la carne. No podemos jactarnos ante Dios, versículo 29, ya que Él todo nos lo ha dado, dice así. Mas
a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque todo lo hemos recibido del Señor. Y lo maravilloso es que Él nos viste siendo viles, Él nos viste de realeza. Pasamos a ser de vileza a realeza, y eso lo vemos en el versículo 30 que dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloría sin el Señor. Antes éramos hijos de ira por naturaleza, estábamos llenos de pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo nos justificó, Cristo vino y nos santificó, Cristo vino y nos redimió y nos ha vestido quitó esa ropa sucia de pecado y nos vistió de su santidad, de su realeza. En el capítulo 2, el Señor nos enseña a tener una fe sólida. En el versículo 4, el Señor nos dice que no debemos predicar con palabras persuasivas, sino con el poder del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en el versículo 4, que dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Entonces, no se trata de yo llegar con un mensaje motivador, con un mensaje que permita arrastrar a otros, que diga tú puedes. No se trata de eso. Se trata de llegar a los demás con este mensaje de la palabra de Dios que va en el poder del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo tiene el poder para vivificar los corazones. Debemos tener una fe bien fundamentada, y eso lo vemos en el versículo 5 que dice así: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra sabiduría es una sabiduría vana, es una sabiduría que hoy está sujeta a un descubrimiento, pero que mañana puede cambiar, como lo hemos visto alrededor de todos los siglos. Sin embargo, la sabiduría de Dios permanece para siempre. La sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica, pero la sabiduría de Dios es una sabiduría santa que produce vida. La salvación no depende de la sabiduría humana, y eso lo vemos en el versículo 6 que dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Era lo que yo decía ahora. La sabiduría de este siglo es una sabiduría que perece. Hace muchos años se consideraba que la Tierra estaba en el centro del universo y que los demás planetas giraban alrededor de ella. Pero después de numerosas investigaciones se dieron cuenta que no era así, que era el Sol quien estaba en el centro de la galaxia, porque además se entendió que habían otras en galaxias. Entonces, asimismo, como también en un momento se pensó que la Tierra era plana, pero después se descubrió que era redonda, si vamos a la palabra, ya la palabra tenía claro, escrita hace más de 2000 años, tenía claro que en el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, la redondez de la tierra. Entonces, la sabiduría de Dios permanece para siempre, mas la sabiduría del hombre está sujeta a descubrimientos, puede variar y puede perecer. Dios ha preparado cosas grandiosas a los que le aman, y eso lo vemos en el versículo 9 que dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros no alcanzamos a dimensionar aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Nuestra mente finita le cuesta comprender esa grandeza de Dios. El Espíritu Santo todo lo escudriña, y eso lo vemos en el versículo 10, que dice así:
pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es importante que nosotros dependamos del Espíritu Santo, el cual nos puede enseñar la verdad de Dios y el cual puede descubrir aquellas cosas que están ocultas en nuestro corazón. ¿Eres natural o espiritual? En los versículos 14 al 15 nos habla de dos tipos de personas. El hombre natural que no entiende las cosas del espíritu, porque para él son locura. Esta palabra para él es locura porque no la logra entender, no la logra asimilar. Pero el espiritual entiende todo lo que es de Dios. Y ahí entonces tendríamos que ubicarnos y pensar qué clase de personas somos. Vamos a leer los versículos 14 al 15 para identificarlo. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora vamos a mirar lo que el Señor nos dice en el capítulo 3. Allí Él nos muestra que solo de Dios es toda la gloria. Vemos que la iglesia era una iglesia que estaba en división y esa división nos muestra la inmadurez que había en la iglesia. Lo vemos en el versículo 1 que dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Nótese cómo Pablo les dice que ellos eran inmaduros. ¿Y por qué eran inmaduros? Eso nos lo explica el versículo 2 al 4, que dice así: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Entonces aquí nos muestra que esos cristianos inmaduros carnales son aquellos que no entienden que su llamado está en Cristo y entonces empiezan a generar divisiones y empiezan a pensar, es que yo soy de este, yo soy de aquel, porque fijan su mirada en el hombre. Nosotros tenemos que entender que el crecimiento lo hace el Señor y eso lo vemos en el versículo 6 que dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es más importante el crecimiento que el plantar y cegar. Por lo tanto, Dios es más importante y es el primordial y es el que merece toda la gloria antes que nosotros quienes servimos. Nosotros simplemente somos colaboradores de Dios y eso lo vemos en el versículo 9 que dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. No existe un fundamento diferente a Cristo y eso lo vemos en el versículo 11 que dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el que ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros, es el autor es el autor y mediador de la salvación, es aquel que nos permite el acceso al Padre, por lo tanto no existe otro fundamento sino Él. No nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos a Cristo. Y eso lo vemos en el versículo 16 que dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso significa que ya no tenemos que ir para nosotros mismos, sino que debemos vivir para Dios. En el capítulo 4, el Señor nos enseña que somos siervos de Cristo. Y allí Él nos hace un llamado a ser siervos fieles, y eso lo vemos en el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos fieles realmente al Señor, no debemos juzgar. Y eso lo vemos en el versículo 5, que dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones,
y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuando Dios mira a alguien, mira primero sus intenciones, sus motivaciones. Cuando juzgamos a alguien, nos estamos considerando automáticamente mejor que ellos y eso se llama arrogancia. Por lo tanto, no somos llamados a juzgar a nadie, somos llamados a bendecir y ayudar a otros. No tenemos de qué gloriarnos y eso lo vemos en el versículo 7 que dice así, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tenemos ha sido dado por el Señor, por lo tanto no tenemos de qué gloriarnos, no tenemos de qué decir esto es mío o lo conseguí yo, porque es Dios quien nos ha provisto. A veces Dios tiene que tratarnos, trabajar en nosotros, permitir situaciones adversas con el fin de evitar que haya ese orgullo espiritual. Como vemos en esta iglesia, lo que son aquellos que eran los servidores, que eran, como decir, hoy en día los líderes, estaban siendo mirados en alta estima por las personas y estaban siendo puestos como un nivel muy alto, porque la iglesia decía, "Ah, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de este, yo soy de aquel". Y entonces mire lo que Dios tiene que hacer con nosotros como siervos para que nosotros entendamos que no, primero no debemos gloriarnos y segundo evitar ese orgullo espiritual. Y eso lo vemos en los versículos 11 al 13 que dice así. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Es importante que nosotros dejemos que Dios moldee nuestra vida y que entendamos que no somos nada sin Cristo. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y eso lo vemos alrededor de esos 4 capítulos que hemos leído. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Reconocemos nuestra vida, que nuestra vida le pertenece al Señor o viviremos como si la vida fuera nuestra? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.